en español. Estoy muy contento de estar esta tarde aquí en la Fundación Getúlio Vargas. Para mí este ámbito académico es un ámbito que lo disfruto mucho, que lo valoro muchísimo. Y como una figura que ha llegado a la política, pero que ha iniciado en el mundo académico, creo que es importante recordar la importancia que tiene la academia en la formación de la política pública, en la formación del conocimiento, de la innovación. Y finalmente creo que una responsabilidad cada vez más importante en apoyar las gestiones que tiene que hacer un país para que pueda avanzar. Vengo de un país, de una historia rica, un país que fue grande ya hace 200 años, un país que a lo largo de su historia ha tenido que enfrentar la adversidad, se ha hecho grande en la adversidad. Paraguay conquista su independencia en 1811, antes que la Argentina, antes que el Brasil, y eso llevó al primer presidente, un dictador que se autodenominó dictador perpetuo, José Gaspar Rodríguez de Francia, descendiente de portugueses, para cerrar las fronteras de Paraguay por cerca de 30 años. Y en ese proceso generó un desarrollo económico que era sin comparación en América Latina. Paraguay en 1850 era la nación más desarrollada, había eliminado la tasa de analfabetismo, había desarrollado industrias de alto valor, había inaugurado el primer tren a vapor en América Latina y estaba encaminada a ser una nación ya a nivel no solamente continental, sino a nivel mundial, un gran jugador con un gran territorio, capital humano, desarrollo industrial. Pero un enfrentamiento entre 4 países de la región, ¿verdad? Paraguay enfrenta a Brasil, Argentina y Uruguay en lo que se conoce como la Guerra Grande, la guerra de la Triple Alianza. Y eso llevó a que enfrentemos un desafío que casi borró al Paraguay del mapa. Fue una guerra de exterminio. Finalmente Paraguay, después de casi 7 años de guerra, en 1870 termina la guerra y a consecuencia de la guerra eso impidió el desarrollo del Paraguay por cerca de 150 años, que es lo que hemos estado viviendo a lo largo de este periodo muy largo, que yo creo que hoy está empezando a cambiar la dinámica de Paraguay. Cuando termina la guerra, Paraguay perdió el 60% del territorio, gran parte del Chaco argentino, gran parte de Mato Grosso do Sul, eran tierras de Paraguay. Paraguay pierde ese territorio, pierde el 90% de la población masculina, quedaron muchos jóvenes, niños y abuelos, pero la población masculina fue prácticamente eliminada y con eso claramente el capital humano, el conocimiento que se trasladaba de una persona a una persona, no había computadoras, no había biblioteca, se borró de una manera abrupta. Y claramente esos dos elementos ya de por sí son impactos tremendos para el desarrollo de una nación, territorio y personas. Pero probablemente el mayor impacto que sufrió Paraguay fue la pérdida de la oportunidad de poder desarrollarse como nación. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, cuando Paraguay era una tumba a cielo abierto, un país destrozado por la guerra, América del Sur vivía un flujo migratorio masivo. Se calcula que entre 1880 y 1920 llegaron cerca de 80 millones de europeos al continente americano. Claramente Brasil fue uno de los países que se benefició de ese flujo masivo, principalmente todos los estados del sur, que fueron los que desarrollaron una base productiva, industrial, que después, casi 100 años después, fue lo que permitió que también llegue un flujo migratorio a Paraguay desde Brasil, donde llegaron flujos desde el sur, no llegaron desde el norte, porque eran los que tenían la vocación productiva. Ocurrió lo mismo en Argentina. En 1920, Argentina llegó a ser la 5ª economía más rica del mundo. Y el conocimiento que traían estos inmigrantes no era solamente agricultura, ganadería, comercio, industria, también traían un concepto anglosajón que era desconocido en esta parte del continente, que era el concepto de las instituciones. O sea, más allá
de la influencia que habían tenido los colonizadores, los primeros grupos que habían llegado ya hace 500 años al continente. Las misiones jesuíticas habían también jugado un rol importante, pero fue ese flujo migratorio de comienzos del siglo pasado que permitió desarrollar instituciones que a su vez permitían el desarrollo de los países. Paraguay vivió 50 años de inestabilidad política, 50. La primera mitad del siglo pasado pasaron cerca de 50 presidentes, golpes de Estado, levantamientos militares, que hacía imposible que se pueda desarrollar el país. Y ya hacia mediados de los 50 llega un gobierno militar, el gobierno de Alfredo Stroessner, que rompe el ciclo de inestabilidad política y conduce un gobierno durante 35 años, con grandes avances en materia de obras de infraestructura, construcción de represas como Itaipú, Yacyretá con la Argentina, despliegue de infraestructura vial, puentes, pero vino a consecuencia de pérdida de derechos, defensa de derechos humanos y una ausencia de un modelo democrático que claramente permitía el desarrollo también de la economía. En el 89, cuando Paraguay cambia el modelo, se va a la democracia, cuando se va a la dictadura, llega a la democracia, recién ahí, en 1990, Paraguay empieza a tener el tipo de desarrollo que tuvieron muchos de los países de la región 100 años antes. Entonces, si nosotros hoy miramos la película de los últimos 30 años de Paraguay, y Paraguay es uno de los países que más ha avanzado entre todos los países de América Latina. Pero sin embargo, cuando sacamos una foto de dónde está hoy Paraguay, es inaceptable. Es inaceptable que un país tan rico, un país con tanto potencial, tenga todavía paraguayos en situación de pobreza, que el crecimiento económico sea desigual, que el Paraguay se haya aislado al resto del mundo. Claro, la historia, o para entender el Paraguay, no podemos solamente mirar los últimos 15 o 20 años, nosotros necesariamente tenemos que ver los últimos 100 años, que es lo que ha ocurrido. Ahora, eso no quiere decir que en el momento que hoy se encuentra Paraguay, tenemos que esperar 100 años para cortar las brechas con el resto de los países. No, hoy lo podemos hacer mucho más rápido. Hoy podemos saltar en este concepto americano que dicen leapfrogging. Nosotros podemos avanzar de una manera mucho más acelerada sobre lo que han sido ya los grandes aprendizajes en esta carrera del desarrollo y hacer un desarrollo y hacerlo bien, que sea equitativo, que sea en igualdad de oportunidades, que sea también cuidando el medio ambiente. Hoy ante una realidad sobre una presión sobre el cambio climático enorme, pero también ante la necesidad de poder desarrollarse. En este concepto y en esta visión histórica no podemos desconocer que 35 años de un modelo político sin cambio, porque esa fue la clave del modelo político de Alfredo Stroessner, era que no haya cambio. Eso afectó la expectativa de muchas generaciones. Por eso hoy nos estamos encontrando en este camino hacia un Paraguay diferente, 34 años después del cambio de régimen, con una generación que tiene una mirada diferente, con una expectativa de cambio. Quienes gobernaron y quienes dominaron la clase política, la clase empresarial, la clase social, son principalmente personas que han crecido y que se han desarrollado sobre un modelo sin cambio. Y quienes han venido en los últimos 34 años ya son una generación diferente. Esto parece algo muy similar a lo que fue el viaje de Moisés en el desierto, un viaje de 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque en 40 años obviamente tenemos que posicionarnos en esa época, una expectativa de vida menor. En 40 años iba a haber un cambio de una generación a otra. Quienes salieron de Egipto y habían crecido bajo el régimen de esclavitud, se deseaba que no lleguen a Israel con ese concepto. Entonces, en un camino de una semana, 7 días en línea recta, Moisés dio vueltas durante 40 años y prácticamente fueron muy pocos los que llegaron a la tierra prometida. Yo creo que Paraguay está dando esos círculos. Yo creo que Paraguay hoy está en un punto donde puede dar un gran salto hacia un Paraguay mucho más desarrollado, un Paraguay mucho más integrado, un Paraguay que
entienda su responsabilidad en el momento que estamos viviendo también, no solamente en Paraguay, sino en la región y en el mundo. La crisis que están viviendo las democracias en el mundo, la crisis de representación de los partidos políticos. El Paraguay tiene una historia particular, poco conocida y mal comprendida sobre el proceso político del Paraguay. Al concluir la Guerra Grande, hacia finales de la década de 1880, se crean en el mismo año, con una diferencia de meses, los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. La base de la creación de esos dos partidos fue la unidad y la reconstrucción de la patria. No había una identidad ideológica, inclusive a comienzos del siglo pasado se pensó, ¿por qué no unir a los dos partidos tradicionales? El Partido Colorado, a lo largo de 135 años de historia, ha sido un protagonista en la unidad del partido, en la unidad de la nación, en la defensa de libertades, derechos sociales, el voto de la mujer. Fue el partido político que apoyó la dictadura y fue el partido político que cambió la dictadura. Fue el partido político que a lo largo de los últimos 75 años ha gobernado Paraguay, pero que ha sido la fuente de renovación de la política. Y ahí entra mi propia experiencia. Yo no vengo de la clase política, yo vengo de la academia. Yo tenía la fascinación de que la teoría y la academia podía solucionar los problemas de un país como Paraguay. Pero a pesar de la fuerza que tiene la academia, me daba cuenta que finalmente alguien tiene que aplicar la teoría, los aprendizajes. Y eso me llevó a especializarme en materia de política pública. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Columbia en Nueva York, la Escuela de Estudios Internacionales, donde entendía la gran responsabilidad que tienen los hacedores de política pública, de tomar la enseñanza, el aprendizaje, pero finalmente aplicar. Llegué a ser director del Banco Central, ministro de Hacienda, y uno creería que una autoridad a ese nivel puede hacer lo que quiere, y la realidad es que no puede hacer lo que quiere. Y está bien que sea así, porque en un sistema democrático que no es perfecto, pero por lejos es el mejor sistema político que preserva las libertades y que preserva el poder en quien realmente debería tener, que es el pueblo, es a través del voto que uno puede realmente generar los grandes cambios. Y hay una anécdota que me marcó a mí, y yo la cuento como una expresión de deseo para que otras personas, principalmente del mundo académico, entiendan la responsabilidad de involucrarse en materia de política electoral, de partidos políticos. Siendo ministro de Hacienda, llego al Congreso de la Nación a hablar con parlamentarios y explicarles la importancia de cómo transitar el camino del desarrollo, qué es lo que hemos aprendido, cuál ha sido la historia de Paraguay, cuál es el momento que vive Paraguay, las grandes ventajas que tiene, energía limpia, renovable, un territorio enorme, que para Brasil parece pequeño, pero Paraguay es más grande que Alemania, con un territorio mayoritariamente plano, de tierra arable y cultivable, rodeada de ríos gigantescos que permiten mover las mercaderías a costos más eficientes, pero también generar energía limpia y renovable. El saber que tenemos un entorno macroeconómico estable, un entorno político estable, la población proporcionalmente más joven de todos los países de América Latina. Y le decía, el Paraguay tiene un destino de grandeza, pero para eso tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que tener presupuestos balanceados, tenemos que tener políticas públicas que generen empleo, que mantengan la calidad del gasto público en aquellas áreas que son indelegables en un gobierno, la salud, la educación, la seguridad, definido como bienes públicos por excelencia. Y después de haber mostrado durante 2 horas con gráficos y tablas el camino del progreso, un legislador, un senador me pregunta si yo tenía votos. Y yo no entendía la pregunta. Y él me dice, mire ministro, usted ha sido designado, usted tiene un voto, el voto de confianza que le dio el presidente de la República. Usted sabe lo que nos ha costado a nosotros llegar acá, lo que hemos tenido que hacer. Tenemos que convencer
a la población que le condena a la clase política porque los políticos son los bandidos, porque los políticos son los corruptos. Pero llegamos acá, fuimos elegidos, tenemos un mandato popular. Y ahora usted viene con un lindo traje y una presentación en PowerPoint a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. No, señor, no funciona así. Salga a la calle, hable con la gente, convenza a la gente. Cuando usted pueda convencerle a la gente le confía a usted, ahí usted va a poder hacer lo que quiere. Y lo intenté, 7 años atrás salí a recorrer el Paraguay con apenas 38 años, estaba convencido que no servía de nada todo lo que había estudiado, todo lo que había trabajado, sino hacía esa última milla, ese último kilómetro para tomar las decisiones que finalmente iban a permitir que un país como Paraguay pueda progresar y pueda volver a ese lugar que sabemos que podemos llegar. Perdí en el 2017 y continué trabajando, fui al sector privado y a lo largo de los últimos 5 años seguí hablando de lo mismo, de la política pública, de cómo unimos los puntos entre una inversión en una madre que está gestando a un niño, la inversión en una primera infancia, en la inversión en la educación escolar, en la inversión en la educación media, en la inversión en la educación terciaria, universitaria, y que los países que eligieron ese camino son los países que hoy están disfrutando de los beneficios. Que Corea del Sur era 50 años atrás un país más pobre que Paraguay y hoy es una potencia mundial. Que Taiwán, 67 años atrás, salieron los taiwaneses claramente con mayor conocimiento y se instalaron en la isla de Formosa y hoy son una de las naciones más desarrolladas del mundo, enfrentando a una China popular que constantemente amenaza su subsistencia. Pero su fortaleza, ¿dónde está? En el conocimiento. 75% de todos los semiconductores, microchips del mundo se producen en Taiwán. Tecnología que no se puede hasta hoy replicar en ningún país del mundo. No se puede. No es solamente conocer la tecnología, sino en la cultura que requiere desarrollar esa tecnología. Entonces hoy Paraguay ya no puede sentirse menos por ser un país pequeño al lado de un gigante, no. El Paraguay realmente tiene todo para ser un gigante al lado de otro gigante. Y es eso lo que nos motiva para que el Paraguay salga del aislamiento. Por mucho tiempo, una isla rodeada de tierra y hoy decidido a ser una voz cada vez más fuerte en un proceso de integración que tiene sentido para Paraguay, tiene sentido para Brasil, tiene sentido para la Argentina, viviendo hoy un momento económico muy difícil, pero hoy comparamos nuestra región con el sudeste asiático y nos encontramos que ellos con economías mucho más integradas tienen capacidad productiva mucho mayor, tienen beneficios económicos mucho mayores y pueden enfrentar choques externos mucho mejores que países como nosotros. Paraguay está decidido en los próximos 30, 40 años ser el país más desarrollado de América Latina, un país pequeño con una población de apenas 7 millones de habitantes, pero con una capacidad productiva para ser una plataforma, no solamente para el Mercosur, sino para todos los países del mundo. Y voy a ir parando por acá, presidente, y abierto a preguntas del auditorio sobre los temas que hablé o cualquier otra pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Então, aproveitando a chance. Aprovechando esta oportunidad del presidente electo de Paraguay, quisiera que los que tengan alguna pregunta, que levanten la mano y vamos a empezar. Bueno, señor, por favor, nos puede decir su nombre, de dónde viene. Muy buenas tardes, señor presidente. Soy Un segundo que están buscando o micrófono. Boa tarde, senhor presidente. Sou Sérgio Paulo Soares Costa. Sou da empresa Mercosul Energy, uma empresa de energia elétrica aqui do Brasil.
Bom, desde 2012, a gente vem tentando importar energia do Paraguai. De Acaraí, aunque existe esos acuerdos firmados desde, creo que 20 años atrás, no, 20 no, que el presidente Lula y el presidente Fernando Lugo firmaron que se podría importar energía. Y venimos intentando de la central de Acaraí, pero pasaron varios gobiernos acá en Brasil y siempre las negativas, que excusas que no existen, impidiendo que Paraguay pueda vender su energía acá en Brasil a precio justo. Me gustó mucho escuchar de ti todo lo que es eso mismo. Paraguay tiene todo para ser un gigante. Pero mi pregunta es, los gobiernos anteriores de Paraguay, nosotros nunca tuvimos apoyo de los gobiernos anteriores, siempre nosotros peleando solos para que Paraguay pueda beneficiarse de su energía, que es riquísima. Y me gustó mucho todo lo que escuché de ti, porque estoy seguro con lo que escuché, que el presidente y el canciller con esa visión de mercado van a impulsar para que Paraguay pueda tener el desarrollo que tiene que tener. Yo tengo muchos amigos en Paraguay, muchísimos amigos, y ellos dicen que yo soy más paraguayo que la mandioca, dicen que yo nací en Brasil de casualidad. Y bueno, mi pregunta es, nosotros podemos contar con el apoyo del gobierno nuevo de Paraguay para impulsar, y nosotros vamos a reactivar, intentar importar esa energía de Paraguay? Muchísimas gracias. Yo creo que es posible. Ahora, hay que entender que hay un cambio en la visión de Paraguay de los últimos años, y es una visión que yo estoy convencido y la voy a impulsar. ¿Cuál es ese cambio? Es mudar de una visión rentista a una visión productiva. Paraguay hace 40 años que vende energía. El negocio no es en la venta de la energía. El negocio es en utilizar la energía. O sea, nosotros necesitamos desarrollar la base industrial del Paraguay y estamos trabajando, y parte de venir a São Paulo, que tiene una base industrial que es la mayor de Sudamérica, y nosotros explicamos que la estrategia de Paraguay no es mudar fábricas de Brasil a Paraguay, no es eso. Nosotros tenemos que traer parte de los 100 billones de dólares que importa Brasil de Asia para que empresarios brasileños puedan producir en Paraguay con mano de obra paraguaya, impuestos bajos en Paraguay y con acceso a energía limpia, renovable, a precios competitivos. Entonces, nuestra atención hoy, nuestro foco está en cómo generar empleo a través del uso de la energía, más que estar mirando cuál es la renta que podemos generar. Hoy estamos tarde en los proyectos de generación de energía eléctrica, porque hoy Paraguay tiene un excedente, pero ese excedente se va a acabar antes que nosotros tengamos nuevas fuentes de generación, y ese es un problema. Entonces yo estoy decidido a avanzar en la construcción de nuevas represas hidroeléctricas y en el desarrollo de la energía solar, principalmente en el Chaco paraguayo. La energía es un activo estratégico de nuestra región, no es solamente de Paraguay. Nosotros tenemos que avanzar a tener nuestros sistemas eléctricos más integrados. Hoy Paraguay ya tiene la capacidad de retirar el 100% de su energía eléctrica. Hoy queremos conectar Itaipú con Yacyretá, que empieza a haber una interconexión mucho más fluida. ¿Y por qué no tener un sistema y un mercado eléctrico como hay hoy al interior de Brasil, pero que también podemos interconectar con Argentina y con Paraguay? Así que creo que el camino va por ahí, tener un cambio en la visión, no solamente vender la energía, sino cómo utilizamos la energía, trayendo empleos desde afuera de la región hacia nuestra región. Presidente, aquí ao lado, por favor. Señor presidente, tenemos una pregunta que llegó por escrito del público. Una de las críticas que se hace a la economía paraguaya es que, a pesar de mano de obra disponible, el nivel de capacitación es todavía bajo. ¿Qué usted sugiere para vencer este desafío y cuáles son los principales problemas que instituciones
como por ejemplo Fundación Getúlio Vargas. ¿Cómo pueden aportar a este escenario? Muy buena, excelente pergunta. Eu concordo que o nível de educação no Cuando en el 89 hay un cambio de régimen, cae Stroessner y viene un nuevo modelo, una nueva constitución. El desafío en el ámbito de la educación era la cobertura. No había cobertura, había muy baja cobertura, había pocas escuelas, había pocos docentes. No había grandes centros de formación docente. Ese tipo de reformas, que era la expansión de la educación pública, yo creo que Brasil lo habrá hecho en la década del 50, del 60. Argentina lo hizo en 1920, la expansión de la educación pública. Entonces nosotros la hicimos muy reciente, debemos ser el último país. Hoy, después de 30 años, podemos decir que cumplimos el objetivo. Hay cobertura en todo el país. Hay escuelas en cada distrito, hay maestros en cada distrito. Pero hoy el problema es la calidad. La calidad es muy mala porque nunca fue una prioridad la calidad. Y de hace unos años empieza a cambiar eso. Empezamos a invertir en formación docente, empezamos a invertir en estudios de grado y de posgrado, maestrías y doctorados. Empezamos a apostar más a que familias de origen humilde tengan las mismas oportunidades de aquellos de ingresos más altos. Yo me fui a estudiar al exterior no por una beca de mi gobierno, yo me fui gracias a una beca del Japón que me permitió poder financiar mis estudios en materia de política pública. En los últimos 7 años hemos enviado ya cerca de 6.000 paraguayos a estudiar a las mejores 100 universidades del mundo, maestrías y doctorados. Hemos instalado en Paraguay hace 5 años una universidad tecnológica con el gobierno de Taiwán. Profesores de Taiwán están enseñando carreras como ingeniería civil, mecánica, informática, que son el tipo de profesionales que creemos nos van a permitir dar el gran salto, mientras avanzamos en un proceso industrial incipiente, donde hay una utilización de mano de obra intensiva. Y ahí nos estamos dando grandes sorpresas. Sorpresas, por ejemplo, como una fábrica de autopiezas de Corea que produce las piezas para Hyundai aquí en Brasil, que tiene niveles de eficiencia en Paraguay que son similares o mejores que los que tienen en Corea. Tier 1, el nivel más alto de sus fábricas. Tiene fábrica en México, tiene fábrica en Tailandia, tiene fábricas en Corea y tiene fábricas en Paraguay. Y la de Paraguay tiene los mayores niveles de eficiencia. Hoy tenemos las 5 mayores industrias de chicotes que producen en Paraguay. ¿Es un proceso industrial incipiente? Sí, pero ha generado casi 20.000 empleos en 10 años. Ha generado ingresos por exportación de casi $500 millones. Entonces creo que ese tipo de industrias son las que nosotros podemos avanzar, que es parte del encadenamiento productivo que nosotros buscamos. Ese no es nuestro objetivo final, esta es la transición mientras esa capacidad de generar capital humano de mayor nivel se va madurando y va tomando forma, que va a ser probablemente lo que nosotros apostamos para los próximos 10 a 15 años. Buenas tardes, Sebastián Peña. Eu sou Sinésio Costa, del ambiente juguetero e instrumentos musicales, la poricultura, infraestructura de calidad y un montón de otras cosas que me gustan mucho y yo soy el piso de la fábrica. Bueno, me encanta mucho porque desde los 17 años que le tomo plata con su primer hijo, ¿no? Y entonces, clientes así que compran juguetes nos encanta mucho. Y después, por supuesto, le tomé un poco más de plata con el segundo hijo. A los 44 años es muy bueno que lo tengamos acá, porque hay gente que le gusta problemas antiguos y nosotros queremos nuevos problemas, ¿no? Trabajamos con Paraguay hace mucho tiempo, porque desde señor Cartes y Gustavo Leite nos ha tocado la mente y el corazón.
Entonces pudimos estar juntos varias veces, hicimos algunas cosas juntas. Y me encantó cuando Sebastián Bogado me dijo que vos ibas a estar aquí. Dice, es una oportunidad de empezar una vez más. Porque, bueno, yo tengo una cosa mala en mi corazón, porque perdí y iba a casar con una paraguaya y al final la perdí a un paraguayo cualquiera. No. Bueno, es así la vida, Pero ¿no? ahora puede recuperar. Bueno, quería decirte que es muy interesante la forma con que hablo, porque sí, sigo que los paraguayos son muy románticos, ¿no? Y esta calidad es una gran calidad, porque nos toca la mente y el corazón. Y cuando usted toca la mente y el corazón, va a tocar el bolsillo, por supuesto. Entonces estamos seguros que con tu llegada, ellos me tienen hablado mucho para a volver a trabajar juntos. Y hay un montón de gente que la oportunidad es muy interesante, porque Brasil va a construir la primera política industrial que se llama neoliberal, estos nombres más modernos, pero no importa. Cuando se termine el día, hay que tener una política industrial. Y no se puede hacer una política industrial en este país si no miramos hacia dónde están nuestros vecinos, ¿no? Y Paraguay está allí. Quería hacer estos comentarios y decir que, de verdad, su visita no, es un respeto a nosotros. Me encantó mucho la forma cuando le di una mirada a ver quién era vos, la forma con que hablas, y le digo de la industria que hay una gran cantidad de oportunidades. Pasa que muchas veces nosotros, porque estamos con algunas dificultades, no nos quedamos molestos y tal, y es así la vida, ¿no? Pero con tu llegada, de la parte que me toca, hay un montón de cosas, la fiesta, la CNI y otras cosas, y el señor vicepresidente nuestro me ha puesto en el grupo que va a construir la política industrial, y tenga certeza que voy a trabajar y siempre que tenga oportunidad voy a hablar de Paraguay. Y cuando vos tomás tu turno ahí, ojalá yo esté ahí, se me manda una invitación, voy a estar ahí, porque el momento se cambió. Hay otra forma de hacer cosas. Esta gente que está muy alejada de nosotros y solo quiere vender cosas aquí, ya se cambió. Entonces pienso que el momento que con tu llegada, el país nuestro, este país está más maduro, y ahora nosotros tenemos dos posibilidades: o tenemos una industria buena y moderna, o tenemos una industria buena y moderna. No hay la segunda posibilidad. No quiero mi país vendiendo soya y maíz. Esto no sirve más. Entonces, bienvenido. No quiero le hacer una propuesta, pero quería decir que me has tocado la mente y el corazón. No es una declaración de amor, por Dios. Vamos a explicar esto. Pero de mis sectores vamos a volver a trabajar y a buscar estar más juntos con el Paraguay. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a buscar trabajar juntos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho las palabras y me encantaría poder recibirlo en Paraguay lo antes posible para que pueda impulsar su proyecto. Yo no veo un Paraguay, el desarrollo de un Paraguay, si no es de la mano de Brasil. No hay. Y yo creo que esa estrategia no es beneficencia, no es nostalgia, no es devolver, no, esto es sentido común, es trabajar juntos y que sea un beneficio para Brasil y para Paraguay. Yo estoy convencido de eso y estoy decidido a tener una muy buena relación con el gobierno federal, pero trabajar con los gobiernos estaduales, que son finalmente los que hacen que las cosas ocurran en el terreno, y lo mismo con el sector privado. Una visión muy abierta y es algo que lo hemos hecho en el pasado y lo queremos hacer, puertas abiertas, teléfonos abiertos, para que las cosas ocurran y ocurran rápido. Que la burocracia no sea una máquina de impedir y que sea una máquina para que ocurran las cosas. Presidente, agora outras perguntas. Informamos que temos muitas perguntas, mas devido à agenda do presidente eleito, nós faremos del presidente electo, vamos a hacer solamente 4 preguntas. Y la próxima pregunta es: como inversor en Paraguay, me preocupa
el alza de los impuestos en los últimos años. ¿Cómo quiere su gobierno tratar de alza de impuestos sobre la producción? Posibilidad, ni una, de siquiera abrir la discusión. Un tema no se va a hablar, es un tabú. Paraguay no va a aumentar impuestos, ningún impuesto. La única discusión que estamos dispuestos a hacer es disminuir, facilitar, agilizar y eliminar tasas que han venido cargando sobre los hombros del sector privado. Y hay una explicación de esto. Esto no es populismo de derecha, decir no, que vamos a hacer. No, esto tiene una explicación lógica. Es que Paraguay como país mediterráneo tiene costos más altos que los que tiene un país que tiene acceso al mar. Entonces nosotros tenemos que compensar esos costos. Y la segunda razón es que creemos firmemente que un Estado pequeño es la condición necesaria para un sector privado grande. Que lo que hemos visto en otros países con estados muy grandes, principalmente en América Latina, es que el Estado grande es una barrera para el desarrollo del sector privado. Y creemos firmemente que la mejor política social es la generación de empleo. No hay otro, no hay otro. El Estado tiene que enfocarse en generar las condiciones, las oportunidades, salud, educación, seguridad, para que el sector privado pueda generar el desarrollo a través del conocimiento, de la creatividad, de la innovación. Falando sobre emprego, chegou também uma questão. También sobre el tema de empleos. ¿Cuáles son las medidas que el señor presidente piensa en implementar en Paraguay con respecto a la informalidad del empleo? Bueno, Formal sea en más ese caso, competitivo, ¿verdad? Y claramente Paraguay sufre de una condición geográfica que es difícil, ¿verdad? Es un territorio muy grande, tiene mucha frontera seca y tiene una población pequeña, entonces la capacidad de poder controlar el territorio se vuelve más desafiante y todavía más cuando tenemos de un lado está Brasil, no es tanto el problema en Brasil, el problema a la Argentina nos viene más con el diferencial cambiario, entonces hace que el comercio de frontera se vuelva muy rentable. Entonces lo que queremos nosotros es hacer que el sector privado sea más rentable todavía que aquel que trae un producto informal o de contrabando. ¿Y cómo se hace eso? Eliminando trámites, desburocratizando, generando herramientas de financiamiento a largo plazo. El Paraguay tiene una inflación baja y estable, pero claramente esa inflación baja y estable que permite tener tasas de interés bajas, esa tasa de interés no llega a todos, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que es donde se genera mayor cantidad de empleo. Entonces, agilidad para el sector privado, agilidad para el formal y obviamente seguir controlando con tecnología y con una mejor articulación de las instituciones públicas el control sobre las actividades informales. Hace unos días se aprobó una reforma que unifica las alfándegas y la receita que trabajaban separados, ahora van a trabajar en una sola entidad y eso va a generar un mayor beneficio. Mais uma questão. Beneficios. Otra cuestión. Hace poco, países de relevancia geopolítica cuestionaron el dólar como moneda única, incluso Brasil. ¿Cuál es la posición del gobierno del Paraguay con respecto a ese asunto? Siendo hasta hoy la mayor moneda de reserva, o sea, no hay un sustituto. Yo no creo que el yuan esté cerca de ser una moneda de reserva y lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las áreas en donde tiene sentido tratar de evitar la utilización del dólar. El Mercosur tiene desde el año 2000, desde el 2017 tiene aprobado en el ámbito del Mercosur sistema de moneda local. ¿Qué quiere decir eso? Que un importador brasilero que quiere traer de Paraguay un producto puede recibir en reales, que una empresa paraguaya puede enviar en guaraníes. Esto funciona muy bien con Paraguay y Brasil, porque ambos tenemos una posición externa muy fuerte, tenemos moneda dura. No le pasa lo mismo a un país como Argentina, porque el sistema de compensación sigue siendo una moneda dura, que tenemos que estar de acuerdo, ¿cuál es? Y finalmente hoy no hay un sustituto.
¿Tenemos dudas sobre el dólar? Sí, tenemos dudas. Tenemos dudas sobre su sostenibilidad en el futuro. Una deuda pública tremenda, riesgos presupuestarios constantes, debates políticos constantes, pero hasta hoy no hay una alternativa para la utilización del dólar como moneda. Entonces tenemos que tratar nosotros, los países de la región, que apostamos a tener una fortaleza monetaria y cambiaria, a poder utilizar más los mercados de moneda local. E para encerrar, quais de serão cambio. Y para cerrar, ¿cuáles son las principales agencias de tecnología de su gobierno y cómo podemos aumentar la colaboración entre ecosistemas de desarrollo y Paraguay ofrece una gran oportunidad. Nosotros siempre hablamos de la ubicación geográfica de Paraguay en el corazón de Sudamérica. A exactamente 1 hora y media de São Paulo, de Brasilia, de La Paz, de Buenos Aires, de Montevideo. O sea, es el corazón de Sudamérica. Y pensábamos Paraguay como una plataforma logística para el comercio de la región y el mundo. Sin embargo, creo que eso hoy sigue siendo válido, pero quiero sumarle que Paraguay puede ser una plataforma tecnológica para las Américas. Un país con acceso a energía limpia y renovable, un país con 0 incidencia de desastres naturales, 0. Y un escenario y un entorno político y económico muy estable, hace que el Paraguay sea el centro del almacenamiento masivo de servidores para poder mantener y manejar toda la información. Y también ser, con una legislación moderna, el lugar más seguro para almacenar. La ciberseguridad es hoy uno de los grandes desafíos que tienen nuestros países. Y no podemos negar que estamos en el medio de una disputa geopolítica entre la predominancia que tienen las empresas chinas, el temor que tienen las empresas americanas. Y creo que Paraguay ofrece hoy ser una plataforma segura para el manejo de la información a nivel continental. Perfeito, então dessa forma nós nível encerramos. global. Bueno, así, antes de clausurar este evento, quisiera simplemente hablarles un poco sobre el derecho de uso de imagen y voz. Las manifestaciones expresas por los integrantes de los cuadros de la Fundación Getúlio Vargas y por invitados que participan de este evento en línea representan exclusivamente las opiniones de sus autores y no necesariamente la posición institucional de la Fundación Getúlio Vargas. También sabemos que todos aquí presentes están de acuerdo a participar en ese evento de manera espontánea y con eso autoricen la utilización de voz e imagen con respecto a esa transmisión que estará disponible más tarde en los canales oficiales de la Fundación Getúlio Vargas. Les pedimos que autoricen señalando de manera física. Informamos también que este evento puede recabar sus datos personales y registrar su imagen y voz a través de fotografías y vídeos en cumplimiento de las leyes aplicables. En caso de duda, por favor, entrar en contacto con la Fundación Getúlio Vargas a través de la pestaña de protección de datos. Bueno, llegamos al final de este encuentro. Les agradecemos a todos y todas, incluso los que nos acompañaron en transmisión en línea por el canal de la Fundación en YouTube. También les agradecemos a los señores y las señoras presentes aquí con nosotros. Muchísimas gracias y les deseo un excelente final de tarde. Presidente.